adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Te alabaré, te glorificaré. Te alabaré, mi buen Jesús. Buenas tardes, queridos hermanos, nuevamente, por la gracia del Señor, por este medio, nos podemos reunir, podemos escuchar la palabra del Señor, podemos también cantar himnos, coro a nuestro Señor. Hoy está invitado virtualmente nuestro hermano Fernando Bercole de Iglesia Salcedo de Huinde. Él va a tener a bien de explicarnos lo que el Señor quiere hoy decirnos a cada uno de nosotros. Damos las gracias por todo, espero que se escuche todo bien, también a nuestros amigos que nos escuchan, que sinceramente el Señor nos esté guardando en este momento de pandemia, pero pensemos que Dios nos guarda y Él nos protege en todo momento. Para continuar esta reunión vamos a tener una prueba de oración y después vamos a cantar un himno. Oremos. Dios Padre amado, te agradecemos, Padre, por tu momento, Señor. Gracias, Señor, porque tú
Padre, permite, Señor, por este medio, Señor, virtual, Señor, que nos podamos congregar, Señor, que podamos escuchar tus palabras, Padre amado. También, Señor, que cada uno de mis hermanos se encuentre bien, donde estén en su casa, Señor, que esté guardado por ti, Señor. Ahora, Padre, cuando, Señor, sea abierta tu palabra, Señor, que tú hables en nuestros corazones, Señor, para que nos conforte, Señor, nos dé, Señor, tu Padre espiritual, Señor, también, Padre, bendice esos amigos, Señor, que sean, nos destinen a ti en tu corazón porque sean salvos, Señor. Dejamos todo en tus manos, Señor, para que, Padre, rendir la reunión, Señor, de su principio a fin. Te hacemos todo, Padre, en el nombre de Señor Jesús. Amén. Ahora sí, hermano, nos invita a cantar el himno 416. Dice: me hirió el pecado, fui a Jesús, mostréle mi dolor. Perdido errante, vi su luz, bendíjome en su amor. En una cruz, mi Salvador su sangre derramó, por este pobre pecador a quien así salvó. Venció la muerte, qué placer, y el Padre lo exaltó. Espero solo en su poder, morir no temo yo. Aunque Él se fue, conmigo está el gran Consolador. Por Él entrada tengo ya al reino del Señor. Vivir en Cristo trae la paz, con Él habitaré. Ya suyo soy y de hoy en más a nadie temeré. Dice su coro: en la cruz, do primero vi la luz, y la mancha de mi alma sola ve. Fue así por la fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con Él seré. Perdí
Muy buenas noches, hermanos. Hoy quiero hablarles acerca de un tema que me ha fascinado y quiero hablarles de un verdadero misterio de la Biblia. Ustedes me van a decir, bueno, un misterio. Sí, hermanos, un misterio. Es nada menos que el misterio del cual nos habla la carta a los Efesios, y es el amor que el Señor tiene por su iglesia. Es algo, hermanos, que si lo pensamos, nos supera la idea. Y aunque estemos un poquito ahora separados y cada uno de nosotros en su casa, sin poder reunirnos, no debemos dejar de pensar que pertenecemos a ese conjunto, pertenecemos a ese cuerpo, ahora cada uno en su casa, pero que nunca se vaya de nosotros la noción, la idea de que estamos perteneciendo a ese cuerpo que está formado por millones y millones de cristianos. Algunos ya están en la presencia del Señor, otros están en la tierra, estamos en la tierra, y otros se agregarán. Así que la iglesia del Señor todavía no está totalmente formada, pero sí sabemos que para Él es el objeto primordial de su amor. Y la palabra de Dios nos habla de esto, y yo quisiera que brevemente veamos unos versículos en la Biblia. Vamos a la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 25. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos, como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, dice la Biblia, a sí mismo se ama. Y dice el versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y el versículo 32 agrega: grande es este misterio. ¿Se dan cuenta de lo que les decía? Un verdadero misterio. Dice Pablo, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Esta enseñanza que acabamos de leer, porción que acabamos de leer, tiene una doble enseñanza. Se aplica al tema de los matrimonios, ¿verdad? De cómo debemos amar a la esposa, cada uno de nosotros. Pero además hay un trasfondo teológico aquí que tiene que ver con esa relación que Dios ha establecido con su iglesia, el Señor con su iglesia. Y yo quiero que veamos, hermanos, así a vuelo de pájaro, algunos detalles que este pasaje nos revela acerca del gran misterio de la unión espiritual de Cristo y la iglesia, su iglesia. En primer lugar, el versículo 23 de este mismo libro y de este mismo capítulo nos dice que así como el marido es cabeza de la iglesia, el marido es la cabeza de la mujer, así dice, Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y su Salvador. Primer detalle que tenemos que tener en cuenta: Cristo es cabeza de la iglesia, es decir, Él ha formado un cuerpo. Dios hombre, el Señor Jesucristo, se ha dignado hacer la iglesia y hacer un cuerpo, ¿verdad? Para que de ese cuerpo Él sea la cabeza. Es interesante este detalle. Dice este mismo libro, Efesios capítulo 1, versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Hermanos, dice la Biblia que el Señor tiene todas las cosas bajo sus pies, pero la iglesia no está bajo sus pies, dice aquí, sino que está bajo su cabeza. Cuando la Biblia habla de bajo sus pies,
nos habla de sometimiento. Todo el mundo, toda la creación, todo lo que tiene que ver con el universo, seres celestiales, terrenales, todos los seres de la creación están sometidos bajo los pies del Señor. Eso es sujeción, es sometimiento. Pero la iglesia, digamos, el cuerpo está bajo su cabeza, y esto es señorío, es algo distinto. Una cosa es sujetados bajo los pies del Señor, otra cosa es como cuerpo debajo de su cabeza, y Él teniendo el señorío como cabeza, como autoridad de la iglesia que Él mismo ha formado. Así que el primer punto, hermanos, es este: Él es nuestra cabeza. En segundo lugar, el versículo 25, que acabamos de leer en la lectura del comienzo, nos dice que Él nos amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El Señor Jesucristo amó a la iglesia con un amor sacrificial, hermanos. Y dice la Biblia que se entregó a sí mismo por ella. Y tengamos en cuenta que en el momento de su muerte, la iglesia todavía no existía, es decir, murió por ella para darle nacimiento. Y la amó antes de que naciera. ¿Me comprenden? La amó antes de que naciera. Y dice que la amó a tal punto que dio su vida por ella. Ustedes saben que la Biblia nos presenta por lo menos 4 distintas palabras en el original griego que se traducen por amor. Una es la palabra eros, que aparece en algunos pasajes. Eros tiene que ver, como sabemos, con lo erótico, es decir, el amor que es producido por el deseo. La segunda palabra es storge, se refiere al amor de familia, es el tipo de amor que hay entre padres e hijos, por ejemplo, y es el amor de los miembros de la familia en general, tiene que ver con la sangre. El tercer amor es filia habla de amistad fraternal y afecto, es el amor que tiene que ver con esa profunda amistad y con ese compañerismo. Es un nivel muy alto de amor, porque amamos quizás a una persona que no es de nuestra familia, le tenemos cariño. Es cariño dirigido por el interés común o el afecto. Pero aquí Pablo va un escalón más arriba y utiliza otra palabra, que es la palabra ágape. Eros, storge, filia, cada uno habla sobre el amor que se siente, algo que nace del corazón. Es un amor instintivo, cada uno de estos amores. Es el amor que nace de adentro del corazón. Pero en este caso de ágape, es un tipo de amor más sublime, es un amor diferente, tiene que ver más con nuestra decisión que con el corazón. Es un asunto más de la mente que del corazón. Ustedes saben que este amor ágape tiene que ver con una decisión, no es una emoción como los otros amores que podemos tener por nuestra esposa, por nuestros hijos, por un ser querido. El amor ágape no tiene nada que ver con un sentimiento, tiene que ver con decisiones. ¿En qué sentido? Por supuesto que es un sentimiento, pero tiene que ver con una decisión más que con una intención del corazón. Puede ser definido como un amor sacrificial, es un amor que da, tiene que ver con la negación del propio yo por el bien del otro. Es amor que ama sin cambiar, es amor que da por su propia cuenta, sin demandar o esperar una compensación a cambio. Es un amor tan grande que puede ser dado a los que no son para nada amables o que no son atractivos. Es un amor que ama aun cuando es rechazado. El amor ágape ama y da porque quiere, da porque ama, no ama para poder recibir. Es decir, el Señor Jesucristo decidió amarnos y nos amó desde antes de nuestro nacimiento como iglesia. Fue una decisión de Él, fue una decisión de Dios. Es un amor que todo lo ha entregado, es un amor que todo lo ha dado, muriendo en la cruz por nosotros. Es decir que, en segundo lugar entonces, nos enseña la palabra cómo este amor, ¿verdad?,
caracteriza esa relación que tiene el Señor con su iglesia. En tercer lugar, rápidamente, dice el versículo 26, que la santificó. El Señor la santificó. Y me gusta esta idea de que la santificó, porque está vinculada con que también la purificó. El Señor la santificó y la purificó. ¿Qué significa esto? Dice la palabra de Dios que la santificó, como dice aquí, por el lavamiento del agua por la palabra. La purificó y la santificó. Hermanos, nosotros no somos perfectos, ¿verdad? No tenemos una condición de perfección todavía, pero el Señor la ha santificado a la iglesia y la ha purificado haciéndola inmaculada. Una santidad perfecta que tiene más que nada que ver con su destino final, con su destino ideal. Hoy en día la iglesia, sabemos, está formada por hombres y los hombres nos equivocamos, los hombres a veces cometemos actos que no agradan a Dios, y por qué no a veces, hermanos, somos desobedientes al Señor y no tenemos, ¿verdad?, esa constancia, la fidelidad, y sin embargo el amor de Cristo está en nosotros y no cesa, y permanentemente Él está atento a nuestras necesidades. Somos imperfectos, pero dice la palabra que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Él permanece fiel. El Señor anhela una iglesia perfecta, y Él la va a perfeccionar en el tribunal de Cristo. Él va a eliminar de nosotros todo aquello que sea heno, madera y hojarasca, porque el Señor no puede tener una iglesia con pecado, ¿verdad? Ninguna persona, como está naturalmente, puede presentarse ante Dios, pero el Señor la santifica, la perfecciona y limpia sus pecados a través de su sangre. La iglesia no es apta para Cristo por naturaleza, pero Él se propuso hacerla así por gracia. Él no podía estar en comunión con el pecado, pero una santidad perfecta era absolutamente necesaria para ser justamente la esposa del Señor. El Señor, hermanos, no tendrá para sí una iglesia sucia. Seremos perfeccionados, seremos absolutamente limpios el día que nos presentemos ante su presencia. Ya somos limpios, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero qué lindo será cuando seamos perfeccionados, cuando sean avaloradas nuestras obras, cuando tengamos ese juicio que nos purifique y nos haga presentar delante de Él como una esposa inmaculada, como una esposa preciosa, como una esposa libre absolutamente de todo pecado, porque todo pecado y toda imperfección humana habrán quedado atrás. Y dice además, hermanos, este pasaje tan precioso, que el Señor se la presentará a sí mismo como una iglesia gloriosa, versículo 27. Fíjense, Él se la presenta a sí mismo como una iglesia gloriosa. Es, digamos, es el sumum del esfuerzo del Señor por nosotros. Él ha creado la iglesia, ha formado la iglesia, le ha dado nacimiento para presentársela a sí mismo. Es decir, Él la ha formado para su propio beneplácito. ¿Se dan cuenta? La idea, Él ha hecho algo que le agrada, ha hecho algo a lo cual ama de una forma sobrenatural. El Señor se la presenta a sí mismo, dice aquí, como una iglesia gloriosa. Es la prenda más preciada la iglesia, hermanos. Es el objeto de su amor. Como dice Isaías capítulo 53, versículo 11, es verdaderamente el fruto de la aflicción de su alma. Yo creo, hermanos, que cuando el Señor piensa en nosotros, en la iglesia como cuerpo, Él tiene un sentimiento tan profundo de amor y de tanta, devoción por este cuerpo, que Él está atento a la más mínima necesidad. Usted piensa, hermano o hermana querido, que Él no está atento y no sabe cuando sufrimos, cuando padecemos, cuando tenemos necesidades. Seguramente que sí. El Señor ama a la iglesia como el objeto más preciado de su amor. Y aunque estemos separados estos días,
cada uno en su casa, formamos la iglesia y estamos permanentemente delante de su presencia, en su interés principal en el corazón, dice la Biblia, como la niña de sus ojos. Y finalmente, hermanos, dice el versículo 30, como hemos leído, que somos miembros, dice aquí, de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Miren ustedes qué especial, ¿no es cierto?, esta expresión, miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Aquí la palabra de Dios nos hace pensar en aquel momento en el cual Eva, la primera mujer, nació de aquel costado de Adán. Dice la palabra de Dios que Adán fue llevado, ¿verdad?, a un profundo sueño y la mujer fue formada de su costado abierto. Esto es emblema de la muerte de Cristo, es el símbolo también de la muerte de Cristo, que originó el nacimiento de su esposa, la iglesia. Ustedes recuerden que Adán dio a la mujer un nuevo nombre, la llamó varona, en hebreo Isha. Así Cristo nos dará un nuevo nombre, dice Apocalipsis capítulo 2, verso 17 y capítulo 3, verso 12. La figura de Eva formada de Adán nos remite a la humanidad de Cristo, de cuyo costado herido y de cuya carne y hueso colgados en una cruz salió la iglesia. ¡Qué misterio, hermanos! ¡Qué misterio cautivante! Por eso Pablo dice aquí, ¿no es cierto? Grande es este misterio. Y hermanos queridos, qué mejor que pensar en este gran misterio, esta verdad profunda que no puede ser descubierta sino por el poder solamente de Dios. Él lo revela, la unión espiritual de Cristo y la iglesia, representada también, por supuesto, por la unión matrimonial. En lo pequeñito, en lo chiquitito, cada uno de nuestros matrimonios representa, salvando, ¿verdad?, la gran distancia, lo que Cristo ha hecho por su iglesia, y lo que hace por su iglesia, y lo que hará por su iglesia. Cabeza, además, Él la ha hecho nacer de su costado a través de su muerte en la cruz. Además, la santifica, la purifica. Se la presentará a sí mismo como una iglesia gloriosa y sin mancha un día, cuando estemos en la presencia del Señor. Y somos miembros, parte integrante de ese cuerpo. Y estamos ligados al Señor Jesucristo a través de una unión indisoluble, hermanos. No se puede romper. Por eso la palabra habla del matrimonio, ¿no? Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Se produce una fusión, una identificación del uno con el otro, de tal forma que no podemos volver a separarnos. Así está la iglesia unida al Señor. Así el Señor toma a la iglesia como verdaderamente parte de su misma naturaleza. Por eso somos coherederos con Cristo y seremos un día participantes de las glorias eternas de los cielos. Hermanos, que Dios los bendiga. Ojalá pudiéramos hablar mucho más y pudiéramos vernos personalmente para seguir gozándonos en estas verdades. Amemos al Señor, amemos la iglesia y pensemos, ¿verdad?, en el gran privilegio que no tuvo Abraham, que no tuvo David, que no tuvieron los patriarcas del Antiguo Testamento, pero que tenés vos y que tengo yo, por haber creído en Cristo por la fe y porque Él depositó en nosotros su gracia y nos amó con ese amor sacrificial, porque decidió hacerlo más allá de nuestras imperfecciones. Que Dios te bendiga y hasta cualquier día de estos. Damos gracias al Señor por esta hermosa reunión que hemos tenido, también por su palabra, Señor, que confortar a nuestras almas. Que tú, Señor, bendiga, Señor, a esos corazones que hoy escucharon tu palabra, Señor. Bendice esa vida, bendice a mis hermanos, y si hay alguien, Señor, no es tuyo, Señor, que completa tu mensaje, Padre amado. Ahora sí, ahora nos vamos a despedir con tu paz, con tu bendición, hasta la próxima reunión. Oremos. Señor, te agradecemos, Padre, por esta reunión hermosa que hemos tenido virtual, Señor, que tú a través de estos medios, Padre, nos hablaste, Señor. Te pido que nos bendiga, Señor, que bendiga, Señor, cada uno de nosotros, Señor, como hizo esta semana, para que nos estés guardando, Señor, todos los días, Señor, hasta la próxima reunión, Señor, donde nos vamos nuevamente, Señor, a encontrar, Señor. Bendice a cada uno de nosotros, protégenos, Señor, danos salud, Señor, cada día, Señor.
Te lo hacemos todo, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Jesús, cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder, fue tu cruz